Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo junto con nosotros. Chavales, sean todos bienvenidos a una nueva lección de matemática junto al tío Jorge de matemática. ¿Qué van a aprender hoy día? Hoy día van a aprender a calcular medidas de posición. ¿En dónde? En tablas de frecuencias. Pero, para ser más específicos, vamos a aprender a calcular una medida de posición, que estas medidas, ¿no es cierto?, reciben como nombre percentiles, los famosos percentiles. Vamos a ver de qué va este asunto. Medidas de posición. Las medidas de posición. Tengo que empezar con esto para que tú sepas qué es un percentil. En estadísticas, ¿ya?, que es lo que estamos trabajando, son formas o métodos que describen la ubicación de un dato. ¿Ya? Esas son las medidas de posición. ¿En dónde está el dato que necesito? Dentro de mi tabla de frecuencias. Ahí. No, tranquilo. Lo primero que se necesita es que los datos estén ordenados de menor a mayor. Esto es posible a través de una tabla de frecuencias. Ahí lo hacemos. Comenzamos desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Y decimos cuántas veces se repite. En eso hemos estado trabajando en las llamadas tablas de frecuencias. Imagina que es como si tus datos se ubicaran en una fila por estatura. Ya, eso hace una tabla de frecuencias. Tus datos se ubican en una fila por estatura. Desde el más chiquitito hasta el más grande. Siendo así, las medidas de posición dividen al conjunto de datos. Y aquí la cosa ya va pintando un poco más matemática. Mira, fíjate en lo que acabo de decir sobre las medidas de posición. Dividen al conjunto de datos, o sea, toda la información que tenemos en una tabla de frecuencias, toda, por muy pequeña que sea o muy grande que sea, ¿ya?, la dividimos para poder buscar y localizar, ¿no es cierto?, el dato que necesitamos encontrar. El asunto es que como todos los intervalos o variables tienen distintas frecuencias absolutas, estas medidas de posición nos ayudan a localizar los datos. ¿Ya? O sea, en el fondo estamos buscando un dato que está perdido. Para eso se ocupan las medidas de posición. Un dato que está perdido. ¿En qué lugar se encontrará este dato? Percentiles. Vamos a ver qué son los percentiles. Es una medida de posición que una vez que están ordenados los datos de menor a mayor, lo que se hace es dividir al conjunto total de datos en 100 partes iguales. Y cada parte recibirá como nombre percentil. ¿Ya? El conjunto total de datos lo dividimos en 100 partes iguales. Y cada parte se llama percentil. Lo interesante de los percentiles, al dividir los datos en 100 partes iguales, es que podemos relacionarlos en las frecuencias porcentuales. Bueno, aquí yo te tengo un ejemplo. Para que quede más claro, si un niño está en el percentil 30 de altura, significaría de que hay un 30% de niños
más bajos que él y un 70% de niños más altos con la misma edad y el mismo sexo. Con estos datos conseguimos determinar si los bebés crecen dentro de la normalidad o por el contrario existe un comportamiento atípico. Esto es algo que se ve generalmente en medicina sobre el crecimiento de los bebés. Se ocupan los percentiles en eso y también en distintas otras áreas de las estadísticas y los datos para saber en dónde están ubicados. Vamos a la matemática, vamos al cálculo. ¿Cómo se calculan los percentiles en datos no agrupados? Es decir, datos que no están ocupando intervalos. Materia que vemos, ¿no es cierto?, en quinto básico, sexto básico también, séptimo, porque ya los intervalos aparecen en octavo. Así que esta es la parte fácil de este vídeo. Es donde nosotros vamos a empezar a hincar el diente con los percentiles, para después largarnos, ¿no es cierto?, a lo que viene después. Tranquilo, tranquilo. Esta es la primera parte. Teniendo la siguiente tabla de frecuencias, buscaremos el percentil 40. El percentil 40. ¿Dónde está ubicado el percentil 40? Si yo tomo todos los datos y los divido en 100 partes iguales, ¿dónde está el percentil 40? Exactamente el 40. Entonces lo que hay que hacer es buscar la posición del percentil 40. ¿Dónde está? ¿En dónde se encuentra? Para eso, ocupamos la siguiente fórmula. Ahí puse PO de posición. Y esto se hace así. La posición del percentil 40 se hace de la siguiente forma. Escribiremos PO de posición. El total se tiene que multiplicar por el percentil que estás buscando. El total de los datos en esta tabla. Si miramos las frecuencias absolutas 3, 14, 23, 10, 5, 4 y 1 de los datos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Gracias. Estos datos pueden ser edades de un grupo de personas, gente que tiene desde los 13 años hasta gente que tiene hasta los 19. Bueno, eran 60 personas que ahí dijeron sus edades. Pero, momento, me interesa saber el percentil 40. Vamos entonces con la fórmula. Eran 60 personas. Ese es el total. 60 personas. Y lo tengo que multiplicar por el percentil 40. O sea, lo multiplico por 40. Luego lo divido en 100. Bien. Como en estadísticas y datos ocupamos calculadora, hace ese procedimiento en tu calculadora. 60 lo multiplicas por 40. 2400. No, ese no es el resultado. Tienes que dividirlo en 100. Dividido en 100. 24. El percentil 40 está en la posición 24. Bueno, momentito. ¿Por qué es la posición 24? No es 24, es la posición 24. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a mirar las frecuencias acumuladas. Resulta de que el dato 13 lo tenemos, ¿no es cierto?,
1, 2, 3. Luego seguimos avanzando con el dato 14 y ya llevamos 17. Fíjate muy bien. Llevamos 17 porque 3 más 14 son 17. Llevamos 17. Resulta de que cuando nosotros preguntemos, vengan ahora los que tienen 15 años, van a llegar 23 personas que se van a sumar a los 17 que ya tenía. 17, 18, va a llegar la persona número 18 que tiene 15 años, la persona número 19 que también tiene 15 años, la persona número 20 que también tiene 15 años, 21, 22, 23, 24. La persona que está en la posición 24 tiene 15 años. Entonces, el percentil 40, ¿no es cierto? Vamos a poner una P ahí. Percentil 40 es nada más ni nada menos que 15. 15 años. Ocuparía el percentil 40. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que dentro del 40% de la información hay personas con 15 años. Percentil 40. 15. Lo ocupa los 15 años. Vuelvo a explicarte de nuevo cómo llegamos al 15. Frecuencia acumulada. Vengan todos los que tienen 13 años. Llegaron 3 personas. Vengan ahora los que tienen 14 años. Llegaron 14 que se unieron a los otros 3 que ya tenía. Y tengo 17 personas. Todavía no tengo la persona número 24. Llegué hasta la persona número 17. 1, 2, 3, 4, 17. Ahora, cuando yo diga, vengan todos los que tienen 15 años, va a llegar la persona número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tiene 15 años la persona número 24. Y recuerden de que al final tenemos la persona número 60 que tiene 19 años, ¿ya? Cada persona aquí tiene un número, tiene una posición. Entonces, el que ocupa la posición 24 tiene 15 años y se le llama percentil 40 porque está dentro del 40% de la información. Pero la posición es la posición 24 y tiene 15 años. Así se hacen los datos no agrupados. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo gracioso. ¿Cómo se calculan los percentiles en una tabla de frecuencias con intervalos? Porque aquí viene algo muy, muy desconocido. Teniendo la siguiente tabla de frecuencias, buscaremos el percentil 35. Lo primero que hacemos es buscar la posición del percentil 35, en dónde va a estar ubicado. ¿Qué tenemos aquí? Miramos las frecuencias acumuladas. Posición. El total de los datos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, acá tenemos intervalos. Y estos intervalos están con paréntesis. Estos paréntesis significan lo siguiente, te los voy a explicar. Significa de que aquí se considera el número 50, ¿ya? Se considera el número 50 junto con todos los números mayores de 50, pero menores de 60. El 60 está acá, ¿ya? Con los mayores de 60 y los menores de 70.
el 70 está aquí, se considera aquí, con los mayores de 70 y menores de 80. Y así, ya hasta llegar al final. Tenemos 65 datos. Ya, esto puede ser el peso de un grupo de personas. ¿Ya? Pongámosle entonces la variable. El peso. El peso. ¿Cuánto pesa? 50 kilos, ¿ya? Hasta llegar a los 120 kilos de peso. De un grupo de personas muy diverso, de todas las edades. 65 personas tenemos. 65. ¿Ya? Porque el total de mis datos es 65. 65. ¿Ya? Se multiplica por, estamos buscando el percentil 35. Se multiplica por 35. Y luego se divide en 100. Sacamos calculadora. 65 por 35. Da un número gigantesco. Pero esta no es la posición porque hay que dividirlo en 100. Y nos da la posición 22,75. La posición 22,75. Ya, momentito. Miramos nuestras frecuencias absolutas. Acá tenemos en el primer intervalo la posición del 1 al octavo dato, ¿ya? Del primero al octavo dato. De la posición 1 a la posición 8. Luego en el segundo intervalo yo tengo, ¿ya? Hasta la posición 18. O sea, aquí tengo la posición en el segundo intervalo tengo la posición 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ahora, a partir del tercer intervalo, sí, es lo que estás pensando, va a llegar la posición 19, 20, 21, 22, 23. Pero ahí tenemos decimales. Sí, también sirve. El 22,75 está entre 22 y 23. Por lo tanto, en este intervalo se encontrará el percentil 35 que estoy buscando. Porque hasta aquí hay 18. Y cuando lleguen estos 16 personajes aquí, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Va a llegar el 22,75 también. Ahí entre medio del 22 y el 23 se va a abrir un espacio ahí, porque es número con decimal. Pero va a estar. ¿Ya? Bien. Lo pude haber redondeado, pero no fue el caso. Y necesito este número con su decimal. En estos momentos. 2 decimales. Con eso no quiero más. Ya. Momentito. Porque ahora hay que desarrollar una fórmula matemática. ¿Y saben por qué? Porque resulta de que yo sé que está ubicado ahí, en ese intervalo, pero yo tengo los siguientes pesos. Del 70 al 80. Puede ser 71. No, puede ser 70. Puede ser 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80 no. Porque puede ser 79,9, 79,99, 79 con decimal también. Sí.
80, no, porque 80 empieza en el otro intervalo. Así que 80 no. ¿Y cuál será? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál será el percentil que estoy buscando? Si ahí tengo intervalos. Que no es lo mismo que acá, que aquí yo dije, el 15 años. Listo. Nada más. Fue. Ahí está. Acá no, porque tengo muchas opciones, porque estoy trabajando con intervalos. Con grupos. Y el percentil 35, ¿qué personaje es de ese grupo? Es la gran pregunta. Y la vamos a responder. Ahora, en este instante. Ya. Copiamos lo que tenemos calculado aquí. Bueno, estamos viendo pesos. ¿Ya? A nuestra variable le pusimos una identidad, peso. Por darle un nombre. Para darle un significado a estos numeritos. ¿Cuánto pesa la persona que estamos buscando? Pesa 70 kilos, 71 kilos, 72, 73, 74. ¿Cuánto pesa? Sabemos que es la persona que está ubicada justo ahí en la posición 22,75. Ahí entre medio. Ahí. ¿Pero cuánto pesa esa persona? No lo sabemos. Sabemos que está ubicada aquí en este intervalo. Pero no sabemos la exactitud de su peso. Es la posición 22,75. Lo voy a escribir aquí arribita. Para que no se me olvide. Y así no tengo que estar volviendo para atrás otra vez. Y Ya. Tenemos una fórmula. Chicos, atentos a la fórmula matemática que tenemos ahí. Que dice lo siguiente. Bueno, aquí yo le puse percentil X porque esta fórmula está hecha para calcular cualquier percentil una vez que tengamos la posición del intervalo. Entonces nosotros estamos buscando un percentil. Sí, faltó escribir eso. El percentil 35. Ese es el que estamos buscando. Estamos buscando el percentil 35. Le voy a poner una P nomás para resumir un poco, para que vamos a escribir percentil. Si ya sabemos que la P significa percentil. 35. Se escribe ahí abajito. Ahí. Bien bonito. Ya. El percentil 35, que es el dato incógnito que estamos buscando, es igual a el límite inferior. ¿Y cuál es el límite inferior del intervalo? El número que tiene al principio. ¿Ya? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 son límites inferiores de cada intervalo. 70 es el que necesitamos. ¿Ya? ¿Todo bien? La fórmula. Más. Abrimos paréntesis. ¿Por qué abrimos paréntesis? Pues te voy a explicar. La posición 22,75. ¿Ya? Menos. En algunos textos de matemática aparece esta fórmula un poquito más compleja, pero aquí yo te la escribí toda con palabras. ¿Ya? En algunos textos te dice, bueno, después te voy a decir cómo es que lo dice. Pero aquí está clarita, clarita. Ya, menos la frecuencia acumulada anterior. No la que tiene el intervalo. La que tiene el intervalo es 34. ¿Cuál es la anterior? La que está arriba. Esta. 18. ¿Ya? 18.
Cierre paréntesis. Dividido, hay que dividirlo en la frecuencia absoluta, la del intervalo, claro está. Su frecuencia absoluta, recuerden que la frecuencia absoluta se escriben con la F minúscula, es 16. ¿Ya? Todo esto multiplicado por la amplitud. Ay, ¿cuál era la amplitud? La amplitud es la extensión que tiene el intervalo. Por ejemplo, miren, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90. ¿De cuánto en cuánto van esos números? De 10 en 10. Ahora debemos calcular todo esto para responder finalmente nuestra pregunta de cuál era el percentil 35. Ya, esto tiene un orden. No es llegar y esto escribirlo en la calculadora y tener el resultado hacia lo loco. No. Para este orden, yo te voy a ayudar un poquito en algo que tú no tienes que olvidar. Y lo voy a escribir con un lápiz más pequeñito. Ya. Lo primero que tienes que hacer es la resta. Así que le voy a poner un 1 ahí. Ya. Tienes que hacer la resta. Después de hacer la resta, tienes que dividir. Después de dividir, tienes que multiplicar. Después de multiplicar, tienes que sumar. ¿Profesor, siempre se suma? Sí. Entonces lo que hacemos aquí para calcular los percentiles con esta fórmula, tenemos que hacer una cruz. Restamos, dividimos, multiplicamos, sumamos. Hacemos una cruz. ¿Ya? O sea, la resta. 22,75 menos 18. Ya. La resta está lista. Me dio 4,75. Ya. Está lista la resta. Ahora, la división. Dividido en 16. ¡Oh! Tremendo decimal. Tranquilo. Ese decimal se queda en la calculadora. Se multiplica por 10. ¡Wow! Todavía sigue habiendo un decimal ahí. Finalmente, le sumamos el 70. 72,96875. Lo aproximamos con dos decimales y nos quedaría como 72,97. ¿Qué estoy haciendo? Escribiendo con el lápiz delgado. El lápiz grueso. 72,97. Entonces, si nosotros estamos aquí buscando el peso de una persona, decimos de que efectivamente ya la persona que está en la posición 22,75 pesa 72,97 kilos. Y está justo en el 35% de nuestra información. En el 35%. Porque es el percentil 35. Esto es fácil. Es muy fácil. Tienes que tenerle paciencia al cálculo de los percentiles. Y ser muy observador con tu tabla de frecuencias.
y seguir los pasos de esta fórmula. Recuerda que es una cruz, ¿ya? Resta, divide, multiplica, suma. Sígueme. Resta, divide, multiplica, suma. Y no te vas a olvidar nunca de cómo desarrollar esa fórmula que está ahí escrita. Esa fórmula que está escrita ahí es la fórmula más clara y entendible que puedas encontrar. Porque en algunos textos de matemática, como te iba a contar, no está escrita con palabras, está escrita con así unos símbolos. Que tú lo miras y ¿en qué me están hablando? Me están hablando en chino, en coreano. Bueno, yo te la escribí aquí en castellano y español porque lo importante es que tú aprendas matemática, ¿ya? No que la matemática sea algo difícil y complicado de entender. Bien, espero que hayas disfrutado esta lección tanto como yo disfruté compartiendo junto contigo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete, comenta y comparte con todos y cada uno de tus amigos. Y nos volvemos a encontrar en la siguiente oportunidad. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.